Bueno, muy buenos días a todos los presentes. Contamos con participación de instituciones educativas que forman parte de la Red de Liderazgo Educativo Nodo Norte de Santander. Hoy tenemos una invitada muy especial, que es la rectora Ana Julia Castillo Navas, de la institución educativa Cornejo, institución departamental. Recientemente, la institución educativa fue noticia y tendencia a nivel regional debido a que ha sido la primera institución pública que se le midió al gran desafío de la alternancia. Entonces, acá simplemente digitamos Institución Educativa Cornejo, alternancia, y aparece una cantidad de noticias. Entre estas, pues estoy destacando esta que aparece en el diario La Opinión. Pero lo más importante es que tenemos a una rectora que formó parte de la primera corte de rectores líderes transformadores, y por eso tengo el gusto de asegurar que hay una cercanía, hay una amistad para con Ana Julia, y a partir de esa amistad, de ese liderazgo que es propio en ella, pues también de manera generosa se abrió este espacio, que insisto, es un espacio de la Red de Liderazgo Educativo, en el cual son bienvenidos todos. Hoy tenemos también algunos integrantes de la Secretaría de Educación Municipal que quisieron unirse también a entender y a aprender de esta experiencia de Ana Julia. Como el mecanismo es el conversatorio, eso es lo que vamos a hacer. Vamos dentro del marco de la necesidad ávida que tenemos de aprender de los otros. Hoy vamos en un esquema que para RLT se llama encuentro de pares. Entonces, como pares, como directivos, como comités de alternancia, vamos a aprender de la experiencia de Cornejo. Ana Julia, ante todo, mi gratitud, la gratitud de la red para con usted, y sea usted bienvenida. Somos todos oídos. Gracias, Oscar, por la invitación, por darme la oportunidad de poder compartir la experiencia de esta vivencia que estamos realizando acá en la institución educativa Cornejo. Me gustó cuando usted me hizo la invitación porque ese intercambio de ideas, de experiencias, nos enriquece a todos. Como rectora líder transformadora, esa fue la formación que recibimos, de poder compartir todas esas experiencias exitosas que se realicen. Y pues la verdad es que fue un reto muy grande el haber sido la primera institución educativa del departamento que inicia con el proceso de alternancia. Entonces, soy toda oído para las preguntas o inquietudes que ustedes tengan de cómo hicimos el proceso de alistamiento y cómo nos metimos en este reto enorme en el que duramos unos 4 o 5 meses alistándonos, haciendo caracterización, porque fue primordial hacer la caracterización de los docentes, que fueran personas menores de 60 años, que tuvieran la buena disposición de venir, y se los confieso, la idea surgió de los docentes. Ellos fueron los primeros que dijeron, necesitamos acercarnos a los estudiantes y en especial a los jóvenes de 11 que necesitaban ese seguimiento, ese acercamiento por parte de los docentes en las áreas básicas. El grupo es enorme, la verdad es que el reto fue un poco difícil porque son 47 estudiantes que conforman el grupo de 11. Y lo primero que pensamos fue, es mucha gente para ubicarlos en un aula. ¿Por qué tantos estudiantes? Nosotros nunca habíamos tenido un grupo tan grande. Pero, bueno, me puedo quitar el tapabocas porque estoy solita aquí en mi oficina, entonces no hay situación así de riesgo, por decirlo. Vimos la necesidad de citar a los estudiantes y de ubicarlos en 3 grupos. Les estaba diciendo que por qué un grupo tan grande en grado 11. El año pasado, ellos vienen de 2 décimos, pero como tuvimos que sacrificar un salón para que nos construyeran el comedor que nos va a construir la Termotasajero y la alcaldía, nos vimos en la necesidad de suprimir un salón, y cuando nos dimos cuenta, no había salón para 2 onces. Entonces debimos unirlos en un solo grupo. Cuando surgió la idea,
de aplicar la estrategia de la alternancia, lo primero que pensamos fue, hay que dividir el grupo en tres porque son un grupo muy numeroso. Y eso fue lo que hicimos el alistamiento en 3 aulas, demarcando el piso en cuadrados de 1,5 metros y en la mitad una señalización con una X para que el alumno sepa que ahí va su pupitre, ¿sí? Y los dividimos en 3 grupos. Solo un padre de familia no nos firmó el consentimiento porque consideró que era de alto riesgo, porque el estudiante tiene una comorbilidad bastante delicada de tipo respiratorio. Entonces fue el único estudiante. Los demás padres de familia, todos, absolutamente todos, estuvieron de acuerdo y vieron la necesidad de que los jóvenes vinieran al colegio 2 días a la semana. Eso lo conciliamos tanto con los docentes como los mismos padres de familia. Yo me reuní con el consejo de padres y les hice la propuesta y a ellos pues les pareció maravilloso, y este es el momento en que me han estado insistiendo que por qué necesitamos otros grupos, pero consideramos que esto debe ser un acto muy responsable y no podemos estar citando grupos ahí por llenar el colegio, no. Tenemos que vivir la experiencia con los alumnos de 11 y en 1 o 2 meses, dependiendo pues de la evolución de la pandemia y de lo bien que nos pueda estar yendo, como hasta el momento ha sido, podríamos estar citando en los otros días otros grupos de padres de familia, que es lo que les estamos diciendo a ellos. Vienen 3 profesores en cada fecha, es decir, los martes vienen 3 docentes y el jueves otros 3. Ellos van, atienden a cada grupo y van rotando de tal manera que cada profesor va a los 3 grupos a explicar los temas que ellos consideran más necesarios y que figuran ya en las guías que se le han entregado a ellos. A ellos se les entregan guías cada 15 días. Hoy, por ejemplo, están aquí la mayoría de los profesores con los alumnos de 11 haciendo su labor social y ellos nos colaboran entregándole la guía a los padres de familia. Entonces, vienen 3 profesores el martes y 3 el jueves, es decir, los profesores tienen que venir un solo día a la semana. Los alumnos son citados a las 7:30, porque como no todos llegan a la misma hora, entonces ellos tienen que llegar a lavarse las manos, se les aplica alcohol, ya no hay que medir la temperatura ni usar el tapete, sin embargo los tenemos. Entran directamente a lavarse las manos, luego de recibir alcohol en sus manos, se lavan las manos con agua y jabón, hay servilletas suficientes de papel. Luego pasan al salón, no los dejamos que se queden en los pasillos, porque ahí es donde empiezan ellos a estar muy juntos. Pasan al salón, ellos ya saben, porque están los listados expuestos en la puerta, ya saben cuál es su aula. Allá está el profesor muy preparado con su videobeam, su grabadora, con el material didáctico que necesita. Eso se hace con anticipación para que nadie más esté entrando al salón. Eso lo hace el vigilante 1 hora antes de llegar los estudiantes. 1 hora antes también la persona encargada de servicios generales hace la desinfección con amonio cuaternario en los pupitres, en las barandas, todo lo que vaya a estar en contacto con las manos de los docentes y de los estudiantes. Los chicos pasan y faltando 1/4 o 10 para las 8, ahí ese intervalo, iniciamos la asesoría en cada grupo. Cada hora y 5 minutos suena la campana electrónica para que los profesores roten, de tal manera que cada docente va a las 3 aulas a hacer la asesoría a los estudiantes. Los docentes aprovechan y reciben el desarrollo de las guías cuando a los alumnos les queda difícil enviarlas por WhatsApp o por la plataforma. Nosotros manejamos la plataforma web colegios y este año hicimos todo un trabajo con los padres de familia para lograr que envíen los trabajos desarrollados a través de la plataforma, porque se había vuelto un problema crítico para los docentes recibir 100, 200 fotos en WhatsApp. Eso la verdad que enloquece a cualquiera. Por más de que sea a través del WhatsApp web usted pueda ubicar su celular en el computador, igual era un desgaste tremendo para los profesores. Y ni decir el conflicto que se volvió para los padres de familia ayudarle a sus hijos a desarrollar las guías, sobre todo cuando el padre de familia no tiene el nivel académico, no tiene tiempo o no tiene simplemente la disposición
de sentarse con su hijo a explicarle un tema que el padre a lo mejor ni lo ha visto nunca en su vida, ¿sí? Entonces, otra situación que nosotros observamos es que el 70% de nuestros estudiantes no tienen el servicio de Wi-Fi en sus casas. Entonces, ese era un problema grandísimo y por eso debían enviar las guías desarrolladas a través de WhatsApp, pero ahí el que estaba sufriendo era el docente, con toda esa cantidad de fotos que les llegaba, que colapsaba, ¿verdad? Que no hay ningún celular, por muy buena capacidad que tenga, que pueda almacenar toda esa cantidad de imágenes. Me salió un poquito de lo que les estaba contando ya de lo que es la logística. Los alumnos entran a cada uno de sus salones y no tienen opción de salir a comer absolutamente nada, precisamente para que no se retiren el tapabocas. Ellos deben venir ya desayunados de la casa. Solo una niña que está embarazada es la que tiene oportunidad de salir y comer fuera del salón, retirándose el tapabocas como debe ser. Solo si necesitan ir al baño lo pueden hacer, lavándose muy bien las manos luego al ingreso. No hay nadie más en el colegio, solo esos 3 grupos de estudiantes de 15 cada uno. A la hora de la salida, que es a las 11 en punto, no a las 11:05 ni a las 11:10, porque consideramos que ya es hora de que vayan y consuman algún alimento en sus casas, 11 en punto los mandamos para la casa por otra puerta diferente a la que entraron. Está el coordinador y estoy yo pendiente de que se vayan para la casa común en ellos, en la edad que están, quieren esa toda hora estar abrazándose y en contacto físico. Entonces ya hemos logrado que inclusive cuando estén en la calle no lo hagan, salir agarrados de la mano, abrazados y se vayan para sus casas. Prácticamente estamos visualizándonos a una cuadra de la salida del colegio. Los padres de familia saben que por tardar 11:15, 11:20, dependiendo de la distancia que tienen que recorrer, deben llegar a sus casas. Y se citan exclusivamente esos 2 días. Se volvió un alivio tanto para los docentes como para los estudiantes, porque tienen toda la oportunidad de preguntar todas las inquietudes que tengan para el desarrollo de las guías. Y para los docentes también, porque reciben en físico o tienen la oportunidad de evaluar a los estudiantes de acuerdo a los temas que se les envió a través de las guías de trabajo en casa. Y para los padres más todavía, porque ya no tienen que volver un conflicto el desarrollo de esas guías en sus casas. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, esto es así como muy cortico. Sí, Lo que ha señora, sido el ya. alistamiento y la ejecución de las... Ok, muchas gracias. Ya había solicitado la palabra John Jairo, luego Joan y Amanda. Muy buenos días, señora rectora Ana Julia Castillo. Un placer conocerla. Mi nombre es Hola, John Jairo, buen día. Mi nombre es John Jairo Serrano Silva, soy docente del Colegio Gilo Pérez Ferrero y junto con el rector, los coordinadores y un grupo de compañeros estamos liderando este proyecto para sacarlo adelante y comenzar ya con lo que es la alternancia en el Colegio Gilo Pérez Ferrero. Yo tengo 2 preguntas específicas y la primera es, ¿cómo hizo el Colegio de Cornejo para que le hicieran las adecuaciones necesarias para poder iniciar? Para que nos dé una luz para, o sea, a mí personalmente, para ver cómo podemos redireccionar nuestro proyecto para tener estas cosas para nosotros poder iniciar. Por ejemplo, en la sede necesitamos los lavamanos en la entrada, porque los de los baños pues son espacios muy cerrados y va a ser muy demorada la entrada. Bueno, y entre más, lo que es la demarcación, lo que son el personal para la limpieza y todo lo que usted mencionó acerca de la persona que entraba a los salones a hacer la limpieza, la persona que entraba a los salones a hacer la adecuación del salón, que con el equipo, que con el video BIM. Entonces, para saber ustedes cómo hicieron para tener todo este personal. Y la segunda, sí ha sido funcional lo de una entrada y una...
John Jairo, le escuché intermitente la segunda pregunta. ¿Quiere repetirla, por favor? Nosotros que solamente tienen una entrada, entonces no sé si hay alguna comunicación referente a eso. Ok. Mire, John Jairo, respecto a cómo hicimos para adquirir todos esos elementos que necesitamos, llámese lavamanos, aquí se compró en cantidades, usted entra al depósito y parece que fuera una tienda, un depósito, por eso lo llamamos así, de amonio, de alcohol, de jabón líquido, de toallas para limpiarse las manos, de unas bombas difusoras para desinfectar cada vez que venimos con anterioridad. La persona encargada de servicios generales hace esa desinfección de una manera muy rigurosa. El año pasado el Ministerio de Educación nos giró unos recursos que precisamente llamaron ellos para mitigar efectos del COVID. ¿Sí? Así lo incluimos en el presupuesto. Todos los colegios de Colombia, tengo entendido, que recibieron esos recursos de acuerdo al número de estudiantes. En nuestro caso, pues fue una cifra que yo considero que fue justa para lo que necesitábamos nosotros. Y con ese dinero, lo primero que hicimos fue comprar un buen lavamanos muy sólido que se utiliza con pedales y se ubicó en toda la entrada del colegio. Se logró ubicar tanto el agua que entra como el desagüe, ¿sí? Y que sea totalmente de uso con los pies, para que no tengan ningún contacto. Ese lavamanos se volvió el caballito de batalla aquí porque ya todos los padres de familia, los docentes, los estudiantes, toda persona que entra al colegio sabe que inmediatamente tiene que pasar a lavarse las manos, ¿sí? Se compró el termómetro porque en un principio se estaba utilizando, se compró el tapete, todos esos elementos se compraron con esos recursos. El colegio no invirtió la totalidad de esos recursos, sino que dejamos una quinta parte porque sabíamos que este año sí ya íbamos a empezar con la alternancia, eso fue lo que planeamos desde el año pasado. Y este año, a principio de año, también se compraron más elementos de aseo para poder iniciar, ¿sí? Entonces, prácticamente todos esos elementos se compró con esos recursos que envió el Ministerio de Educación, que eran más que suficientes para cubrir esa necesidad. En cuanto al personal, el recurso humano, afortunadamente el colegio cuenta con una persona de servicios generales, solo una, para 7 sedes, y la sede principal está compuesta por 2 edificaciones, una al frente de la otra, hay que pasar la calle para llegar allá a la otra edificación, y esa persona pues se dedica muy rigurosamente a hacer la desinfección y a tener esas 3 aulas totalmente limpias para el ingreso de los estudiantes. Y con el personal de vigilancia, tenemos una persona encargada de la vigilancia, se encarga de instalar los videobines. Una estrategia que nosotros aplicamos es que a los alumnos de décimo que no han hecho su labor social, los ubicamos en cada una de las aulas y ellos deben venir con anterioridad de los días martes y jueves a instalar los videobines porque el vigilante solo no puede. Y la idea es que el profesor no llegue a hacer ese trabajo, sino que el profesor llegue directamente al aula, no tenga contacto con nadie más, ¿sí? Se lava sus manos, entra y se sienta a esperar a los estudiantes que van llegando uno a uno, guardando el total distanciamiento, ¿sí? Entonces tenemos esos 2 personales. Ahora, que no haya otra salida de emergencia que debería haberla, ¿no? Por protocolo de seguridad. Aquí se hizo precisamente pensando en eso, siempre la hubo, pero se acondicionó mejor, ¿no? Y coincidió con la construcción de una muy buena batería sanitaria que nos hizo la Termotasajero en diciembre y en enero de este año. Entonces se acondicionó una salida de emergencia que es por donde salen tanto los estudiantes como los padres de familia, precisamente para evitar la aglomeración en los pasillos de la institución. No sé si haya quedado clara las 2 respuestas. Gracias, Ana Julia. Además, agregando Sí, la media técnica, sí, muchas gracias. la media técnica que tiene Ana Julia, que es de sistemas.
Ana Julia. Sí, ahorita este año la cambiamos para multimedia, técnica en multimedia a partir del año pasado. Ok. Continúa, Joan. Muy buenos días, señora rectora. Tres Buen día, cositas Joan Manuel. muchas gracias por esa colaboración, ¿no? Muchas gracias porque esto nos ayuda mucho a tener luces, ya que ustedes lo están llevando a la práctica y es diferente lo que uno planea a cuando se llevan a la práctica las modificaciones que se tienen que hacer. Entonces, esto nos ayuda muchísimo. Pregunta, documento de ingreso. ¿Se les solicita a cuando llegan de la casa algún documento donde indiquen que no han tenido síntomas, que en la familia no han tenido síntomas, que, o sea, ¿hay algo que se les solicita o simplemente se les hizo la encuesta y ya ellos van ingresando? A ver, Joan Manuel, yo a principio de año pedí autorización a la Secretaría de Salud del municipio para poder hacer reuniones presenciales con todos los grupos de los padres de familia y poderles decir cuáles eran las reglas del juego. El año pasado la pandemia nos tomó a todos por sorpresa y de pronto cometimos muchos errores en la distribución de guía, préstamo de computadores, bueno, en fin. Pero ya este año vi la necesidad de hacer esos encuentros presenciales con los padres de familia, cumpliendo a cabalidad con todos los protocolos, y fue muy exitoso esos encuentros con los padres de familia, y en especial con los padres de grado 11. Ellos me firmaron un documento que me ayudó a ser un abogado que maneja muy bien toda la parte de legislación educativa, un protocolo, perdón, un consentimiento donde dice muy explícitamente que el colegio no asume ningún riesgo ni ninguna situación legal ante un posible contagio, ¿sí? Y ahí dice muy clarito en ese consentimiento que cuando el padre de familia observe que su hijo tiene algún problema respiratorio o un síntoma mínimo de lo que llamamos nosotros gripa hoy en día, entre comillas, no debe enviar a los estudiantes. Okay. Y eso nos está pasando. En cada jornada nos faltan 3, 4, 5 estudiantes. Inmediatamente, porque eso es una acción importantísima que nos puede salvar la vida a todos, llamar al padre de familia. ¿Qué pasó con fulanito? ¿Por qué no vino a la jornada de ayer? O en el mismo día el coordinador tiene esa tarea de llamar y preguntarle. Cuando nos dicen, no, es que el joven está enfermo, ¿de qué? ¿Qué síntomas tiene? Esa es la pregunta clave. ¿Que tiene gripa? Ah, ok, déjelo en la casa toda la semana. ¿Sí? Pero los padres son muy conscientes de que ante la más mínima sintomatología de gripa no debe enviar al estudiante. Perfecto, perfecto. Otra cosita, en la jornada de trabajo. Entonces, la jornada de trabajo se está basando en áreas pues, básicas, las áreas pues, matemáticas, español, sociales, sí me imagino, eso es lo que usted nos dijo más o menos. Y la jornada de trabajo se está utilizando o para la evaluación, o para sacar dudas, o para resolver talleres, pero todo eso deben traerlo resuelto de la casa, ¿verdad? Ahí simplemente serían las dudas y la evaluación y las prácticas, ¿verdad? Ya pequeños quizzes como para que el profesor se lleve una idea de qué tanto están desarrollando los muchachos esas competencias que deben desarrollar a través de las guías, ¿sí? Okay. Pero no hemos querido como hacer mucho énfasis en evaluación porque no van a querer volver, ¿sí? De hecho, en la primera jornada cometimos ese error. Los profesores, por querer aumentar de pronto la temática, porque no es lo mismo desarrollar clases presenciales que una guía cada 15 días. Entonces cometieron ese error y empezaron a ver temas diferentes a las guías. ¿Y qué nos pasó? En la segunda jornada nos faltaron 8 estudiantes. Y la respuesta era, y no, profe, es que estuvo muy pesado. No, es que teníamos mucho tiempo de no ir al colegio, ¿sí? Y hablando con ellos nos dimos cuenta que cometimos un error. Ya en las otras jornadas hablamos con los profesores, porque cada vez que se van los estudiantes nosotros nos reunimos, ¿sí? Me reúno con ellos y les digo, bueno, vamos a evaluar la jornada, qué errores se cometieron, qué hay que mejorar, y llegamos a la conclusión de que no podíamos ver un tema diferente con los estudiantes que no fueran los que deben desarrollar a través de las guías, y que de pronto pequeños jueces o trabajos sencillos en el tablero, ¿sí? Pero no
después no van a querer volver al colegio. Ok, sí, principalmente eso. Entonces, no, Ser muy cuidadosos. eso dice el documento, no utilizar para adelantar más temas, empezando porque pues no van a estar todos. Exactamente. Entonces va a ser complicado llevarlos a todo el mismo ritmo. Entonces, Claro. sí, sería simplemente para sacar dudas, de pronto para prácticas, que en el caso de la técnica, que sí tienen que hacer jornadas de prácticas. Me imagino que ese espacio sí se puede utilizar solamente para la práctica, pero el desarrollo sigue siendo el mismo de la guía que se envió virtual. Sigue siendo el mismo desarrollo, los mismos tiempos, el mismo espacio. Claro. Muchas gracias. Sí, Gracias, así es. Joan. Con mucho Gracias, gusto. Ana Julia. Sigue Amanda y continuaría Albert Castañeda después de Amanda, y por ahora no hay más preguntas. Amanda. Listo. Ana Julia, buenos días. Gracias por estar acá. Hola, Amanda. Con mucho gusto. Primera pregunta. ¿Las docentes embarazadas pueden ir? Porque tú dijiste que había una niña embarazada. Ella obviamente con el consentimiento puede ir, pero las docentes embarazadas pueden ir a alternancia. Obvio, que cuenta. Hasta el momento no hay ninguna embarazada. Pero no tienes idea. Sí, no, y que yo sepa, no. Que yo sepa, no, mentira, si hay una niña embarazada en una sede de primaria, que precisamente estamos en el proceso de alistamiento y que probablemente después de Semana Santa iniciemos. Yo la confronté, porque ella apenas tiene, creo que 3 meses de embarazo, y me dijo, no hay problema, rectora, yo voy a estar muy distanciada de los niños, solamente voy a atender 10 niños no más, porque ella tiene 20 niños, entonces va a citar 10 niños de 7:30 a 9:30, media hora para desinfectar el aula, y de 10 a 12 atiende los otros 10. Entonces me manifestó que ya no tenía ningún inconveniente en ir estando embarazada. Es una niña muy joven, unos 28 años tendrá Diana, pero considera que fue por total voluntad de ella, ¿no? Donde ella me hubiera dicho no, no hay ningún inconveniente. Listo. Otra pregunta. Los docentes que no pueden ir, porque yo tengo de 10 docentes, 6 no pueden ir por edad. Entonces, esos docentes que no pueden ir en alternancia, ¿usted tuvo alguno de ellos? ¿Cómo son reemplazados? ¿Por quiénes son reemplazados? O sea, ¿tuvo algún docente mayor Amanda, de mire, 60 años? Sí, yo tengo 3 docentes mayores de 60 años y mi secretaria también es una señora de 63 años que cuida a sus papás de 80 y 90 años. Esa ha sido, creo que es la única persona que desde que empezó la pandemia, hace 1 año exactamente, no ha venido al colegio ni una sola vez. Ella va a mi casa, me lleva constancias, me lleva documentos, yo le firmo, pero no la he dejado venir ni una sola vez. Digo, no la he dejado venir porque ella vive al frente de mi casa, a 1 cuadra, pasando ahí la avenida, y me ha dicho cantidad de veces, jefe, estoy aburrida, por favor, déjeme ir cuando usted esté solita en el colegio, yo le arreglo el archivo, yo le miro las carpetas, le he dicho, no, Gloria, usted es una persona que está en altísimo riesgo por sus papás y por usted, que es una persona mayor, y ha sido la única persona que está vetada para entrar en este colegio. Pero curiosamente, los otros 3 profesores que son mayores de 60, yo no sé si es que se han contagiado de esa buena tónica que hay aquí de trabajo, de vencer ese miedo, pero a la vez cuidándose, ¿sí? Porque es que el virus, la pandemia no ha terminado. Y hemos visto casos patéticos que de verdad nos han quitado el sueño a más de uno con personas muy cercanas, pero también existe aquella teoría de que si yo me lleno de terror, eso me baja a mí las defensas, ¿sí? Y curiosamente esas personas mayores de 60 son los primeros en llegar. Hoy, por ejemplo, estamos entregando guías y Carlito, porque le doy el nombre de esa persona, es el primero en llegar con su careta y los lentes, tapabocas desechables, hay cajas donde quiera, pueden estarse cambiando y 3 veces en la mañana, 3 veces los cambian, que se compran es por docenas. Es la primera persona que llega, y lo mismo los otros 2 docentes mayores de 60. Quizás de ver que todo el mundo se metió en la sintonía de venir, de cuidarse, de entregar guías. Mire, y curiosamente Carlitos no es titular.
No tendría obligación de venir a entregar guías porque él no es titular, pero viene a recibir guías desarrolladas a más, en física, celular. Y es el primero que está acá. Nunca, aquí jamás se ha obligado a nadie, Amanda. Mire, y curiosamente les cuento, hace un año cuando iniciamos con este cuento de que empezaron a entregar lo del PAE, veníamos solamente el vigilante, el aseador, el coordinador y yo, 4 personas no más. Y los 4 entregamos 200 computadores prestados, recibíamos, apoyamos la entrega de los mercados, pero poco a poco los profesores fueron venciendo ese miedo y hoy por hoy, como les digo, están viniendo absolutamente todos. La única chica que sí le prohibí terminantemente la entrada era una profesora que estaba embarazada, que yo consideré que estaba en alto riesgo, y fue la única que el año pasado jamás le permití que entrara al colegio, ¿sí? Cosa muy diferente de la otra chica que le estoy hablando, porque ella es profesora de una sede de escuela nueva con solo 20 estudiantes, mientras que la otra profesora era la docente de inglés que atendía todos los 650 estudiantes de la sede principal. Entonces, a ella sí nunca se le permitió venir, curiosamente venía en jornada contraria, miren las ganas de meterse en sintonía, ella venía en jornada contraria y citaba a los estudiantes por horas, y recibía las guías y les hacía explicaciones. Nunca entendí por qué lo hizo, o bueno, sí, el querer explicarle a los estudiantes algunos temas, aún poniéndose en riesgo, pero fue total voluntad de ella, inclusive lo hacía en jornada contraria cuando veníamos en la mañana a entregar guías. Y es así como iniciando solo con 4 personas, atendiendo a toda esa cantidad de gente. Hoy por hoy ya todos están viniendo, pero nunca se obligó a nadie, absolutamente a nadie. Lo primero que hicimos fue comprarles caretas, comprarles los lentes, tapabocas. En algún momento alcancé a comprarles N95, comprarles no, lo confundó, logré que me regalaran de esos tapabocas y les di a ellos con que ellos se sintieron un poquito más confiados, los lentes, ¿sí? Y ya hoy por hoy pues vienen absolutamente todos los profesores. Pero ¿cuál es el proceso legal, por Eso ejemplo? ha sido todo un Porque proceso. yo, por ejemplo, tengo profesoras que mayores de 60 que están que se votan alternancia, pero lo mismo, ellas como la ley les dice que notes cuál es el proceso legal para que ellas sí puedan ir sin tener ningún tipo de perjuicio para la institución. ¿Qué le hizo firmar usted? Esto es más de autocuidado. No, ellos no firmaron absolutamente nada. Los únicos que firmaron fueron los estudiantes. Pero lo de los profesores ha sido autocuidado y voluntad propia. Yo nunca los obligué a que vinieran. Como les digo al principio, perdónenme la palabra, pero capoteábamos el coordinador, el vigilante, el aseador y mi persona. 4 personas atendíamos a los 600 padres que venían a retirar guías. Eso era una locura. 4 personas nomás entregando. Fue muy difícil al principio, pero ya a medida que fue pasando el tiempo y que fue bajando un poquito el nivel de contagio de la pandemia, empezaron a venir por voluntad propia. Y hoy por hoy, si ustedes miran, hasta una imagen les puedo mostrar, en ese momento están entregando guías de esta quincena. Y vinieron el 100% de los docentes, incluso por voluntad propia. Tengo 3 docentes y uno de ellos ni siquiera es titular. No tiene obligación de venir a entregar de nada porque no es titular. Y ahí está sentadito también. Pues, ellos se les coloca un pupitre de por medio y ellos no tienen contacto directo con los padres de familia, están suficientemente distanciados. Y los alumnos de 10º y de 11, como hoy no tienen clase, vienen y les ayudan a la entrega de las guías. Entonces no hay un contacto físico directo, están prácticamente a 2 metros del padre de familia que viene a retirar las guías de trabajo para la siguiente quincena. Ellos están dictando clase, ellos están atendiendo estudiantes también, los 3 que me dices que que tienen más de 60 años, aparte de solo entregar guías, o están haciendo explicaciones. No, ninguno de ellos corresponde a grado 11.
Entonces no necesitan venir en las asesorías que se le dan a los estudiantes. Gracias, Bueno, Juan Julio. gracias, Amanda. Sigue en uso de la palabra Albert y luego Gusto. Carlos Luis Villamizar. Buenos días, señora Ana Julia, ¿cómo está? Tengo dos preguntitas. Buenos días, Albert. La primera, Sí. algo se vislumbró cuando el compañero Joan intervino, pero yo quiero ir un poquito más allá con lo del consentimiento firmado. Usted dice que se apoyó legalmente con alguien formado en derecho para este consentimiento. En el momento de irlo a comunicar a los padres de familia, esa socialización, porque es que pues ese consentimiento debe quedar muy claro, ¿no? Porque después de pronto, si hay un posible contagio o posibles que hayan, entonces dicen, no, pues yo firmé eso porque me dijeron fírmelo para... Albert, le estoy para escuchando intermitente. Sí. Escucho intermitente, si pudiera, Un poco más, a no ver. sé si que tenga audífonos. Sí, se le escucha No le he captado la idea. Yo también escucho intermitente. Bien, ahora sí más claro. Hable con Omar. ¿Ahora se me está escuchando más claro o no? Sí, Sí, así más Albert. claro, sí, señor. Bien. En el consentimiento firmado con respecto a la socialización, ¿cómo se hizo? O sea, porque es que varios padres pues, han manifestado de sí querer volver, pero cuando de pronto se digan ese consentimiento de que nada va a tener que ver el colegio, ¿cómo lo tomaron ellos? Esa socialización, ¿cómo fue? Y si es posible de pronto conocer este manifiesto para ver pues cómo es la reacción es en cuanto a lo legal, o si no tiene nada, digamos, que se le adecue respecto a los que, por ejemplo, ya la Secretaría tiene o se han hecho. Entonces, esa socialización, ¿cómo se hizo y cómo fue aceptada por los padres? Esa es mi primera pregunta. Ok. Albert, mire, nosotros hicimos reuniones, como le comenté hace un momento, por grupos en días totalmente diferentes, a horas diferentes, para que no hubiesen aglomeraciones, con todos los padres de familia, desde preescolar hasta grado 11 y en todas las sedes, cumpliendo con absolutamente todos los protocolos de bioseguridad. Cuando reunimos a los padres de familia y les planteamos la posibilidad de que los estudiantes vinieran 2 días a la semana, cumpliendo con absolutamente todos los protocolos de bioseguridad, les dijimos que debían firmar un consentimiento, ¿sí? Y como le digo, solamente un padre de familia consideró que no, porque su hijo tenía una enfermedad de base que el médico recomendó que no viniera, ¿sí? Pero para ellos no fue ningún inconveniente el venir y sentirse confiado de que está el lavamanos en toda la entrada, que estábamos cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. Y absolutamente todos, a excepción de ese padre de familia que le digo, firmaron el consentimiento para que sus hijos vinieran sin que hubiese responsabilidad por parte del colegio ante un posible contagio. Eso teníamos que asegurarnos que quedara por escrito. Y ya les digo, un abogado amigo fue el que me ayudó a hacer ese consentimiento y ellos lo firmaron. Bien. Mi segunda pregunta va con respecto a la desinfección. Usted dice que la desinfección la hace la persona de aseo general. Sí, sí, señor. ¿La Secretaría de alguna manera avaló o simplemente no se pronuncia? Bueno, porque tengo pues conocimiento de una persona cercana que él tenía su trabajo y cuando esto de la pandemia en marzo de hace un año, él pues quedó desempleado. Tenía un amigo con el cual hacía desinfecciones, entonces él le dio trabajo, aunque él no sabía absolutamente nada de eso, pero pues era guiado por él, incluso fueron a varios municipios del departamento porque hacían desinfección a
a áreas de salud, puestos de salud, hospitales, pero él me manifestaba, por ejemplo, de que utilizaban unos químicos que eran muy fuertes, que incluso ellos hacían la desinfección, y la desinfección duraba para un mes. O sea, que el químico era tan fuerte que mataba cualquier bacteria y cualquier virus durante un mes. Esa era pues como la garantía que se daba de esa desinfección. Entonces, mi pregunta en sí es, ¿esta persona fue avalada por secretaría para cuestiones de cuánta cantidad, para ciertos espacios, metraje, salones de tantos metros cuadrados se debe utilizar tanto medida de amonio cuaternario? O, bueno, ¿cómo fue esa logística de formar esa desinfección que se le hace al colegio diariamente? Mira, Albert, nosotros lo primero que hicimos fue comprar unas bombas de desinfección, comprar suficiente material. Ya le digo, tenemos una bodega completica con toda esa cantidad de materiales, llámese tapabocas, amonio, jabón líquido en cantidades, toallas, ¿sí? Para secarse las manos. Cumpliendo pues con todos esos requisitos. A nosotros nos hizo visita la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud del departamento y del municipio, ¿sí? Vinieron, hicieron visita y pues nos hicieron una cantidad de requerimientos, porque yo inicialmente pensaba ubicarlos en la sala de cómputo, que es suficientemente grande, y no me lo permitieron. ¿Por qué? Porque tiene todas las ventanas cerradas, ¿sí? Y por más de que quedaba la puerta abierta, no era conveniente. Entonces tuvimos que adaptar 3 aulas, porque dividimos los estudiantes en 3 aulas, los 45 estudiantes, y vinieron y revisaron que cumpliéramos absolutamente con todos los protocolos de bioseguridad, ¿sí? Entonces, han venido y han verificado. Es más, me dijeron que en cualquier momento y sin avisar, venían y miraban para ver que evidentemente sí estamos cumpliendo con todos esos protocolos. Bien, profe. Y una última, es en el caso de eventual que hayan contagios, ¿cuál es el plan de acción? ¿Cómo está en el plan de alternancia el protocolo? Cuando se manifiesta algún contagio de algún estudiante o de alguno de sus familiares? Okay. A ver, hay un protocolo establecido y lo primero que se hace es llamar al padre de familia cuando el estudiante no se presenta a la institución. Ese seguimiento lo hace el coordinador muy minuciosamente, preguntando por qué el estudiante no vino cuando hay una jornada de alternancia. Nosotros llevamos apenas 2 semanas, es decir, han venido 4 veces a la institución, y es deber del coordinador hacer seguimiento minucioso y personalizado de cada estudiante que no venga, ¿sí? Como le digo, en el documento que firmaron los padres de familia, antes de que empezáramos con esa presencialidad, ¿sí? Está muy claro estipulado que el colegio no se hace responsable, ¿sí? Y eso me lo ayudó a hacer un abogado, no se hace responsable de algún contagio, y que lo que más se les insiste en ese documento que se le dio a los padres de familia es que avisen ante cualquier situación, así sea por mínima que sea, para poder tomar cartas en el asunto. Hasta el momento, pues no se nos ha presentado ningún caso, y como les digo, se hace seguimiento uno por uno de cada estudiante cuando no viene, por qué no vino y qué síntomas está presentando. Pero como les digo, con ese protocolo que estamos haciendo, el colegio no se hace responsable. Eso está muy claro, eso me lo hizo a mí un abogado que maneja muy bien el tema, y los padres firmaron que nosotros no nos hacemos responsables en caso de que haya un contagio de algún estudiante. Gracias, Ana Julia. Sigue en uso de la palabra Carlos Luis, luego Humberto Silva y Alejandro Ríos. Carlos Luis, bienvenido. Buenos días, Carlos Luis Villamizar, rector de la institución educativa Nuestra Señora de Belén. Saludando a Ana Julia, me alegra verla, aunque nos vemos por ahí seguido.
Ya pues varias de las inquietudes las planteó Albert, pero sin embargo sí quería saber, era en el tema del espacio en el aula, que al principio Ana Julia nos contó que, creo que nos dijo que 1.5 metros, pero digamos, por decir algo, si un aula es de 7 por 7, que son 49 metros cuadrados, también hay que darle espacio para el docente, para el desplazamiento docente, o sea, no podemos trabajar en base a esos 49 metros cuadrados. Entonces quería saber si tuvieron en cuenta eso y cuánto espacio dieron para el tema del docente. A ver, Carlos, me alegra mucho saludarlo y verlo que se encuentra muy bien de salud. Gracias. A ver, lo primero que hicimos fue medir el área de las aulas. El vigilante nos ayudó a demarcar con pintura de tráfico pesado, porque si se hacía con cinta se caía, ¿sí? Y marcamos exactamente 1,5 metros de lado en un cuadrado para que cada estudiante se ubicara en la mitad con una X, ¿sí? Ya les digo, con pintura especial que se utiliza para las carreteras, para que el estudiante se ubicara exactamente ahí. Obviamente tuvimos en cuenta la medida del aula para que quedara suficiente espacio para el docente y que no hubiese ningún contacto físico del docente con los estudiantes. El grupo es de 46 estudiantes, menos un joven que se recomendó por cuestiones médicas que no viniera, y se distribuyeron los otros 45 en 3 grupos. ¿Sí? No siempre vienen todos los 45 estudiantes, siempre nos faltan 1, 2, 3 estudiantes, que son los que inmediatamente el coordinador llama y le pregunta por qué no vino y qué síntomas está teniendo. ¿Sí? Entonces, hay suficiente espacio como para que el docente, y escogimos obviamente los salones más grandes, para que el docente tenga suficiente espacio de trabajar con su videobin, con en el tablero, ¿sí? Con las ayudas audiovisuales que utilice. Entonces se utilizaron los salones más amplios. Vale. Y el día que ellos vienen, nadie más viene al colegio, exclusivamente los 45 estudiantes y no más. Gracias, Anita. Otra cosa, Ana, una cosa que hemos estado pensando mucho es el tema del alcohol, gel, tapabocas, guantes, bueno, todo este material que tenemos que comprar. Ustedes ¿tuvieron alguna tabla, alguna forma de calcular cantidades de acuerdo a la misma cantidad de estudiantes o de docentes que van a la institución? Pues Carlitos, la tabla fue los recursos que nos llegaron. De acuerdo a los recursos que nos llegaron el año pasado. Sí, afortunadamente fue una cifra considerable para la cantidad de estudiantes y los padres de familia que entran, porque todo el que entra al colegio, lo primero que encuentra es un lavamanos portátil que me vendió un arquitecto en el Jardín Plaza, muy bueno, muy práctico y que ha aguantado el pie de la cantidad de personas que entra cuando vienen a reclamar mercados, por ejemplo, y está en toda la colegio. Entonces ya todo el que entra al colegio, llámese padre de familia, estudiante o docente, obligatoriamente tiene que pasar por ese lavamanos de pedal y hay todo el jabón y las toallas de papel suficiente. Aquí nadie entra sin lavarse muy bien las manos. Y hay una cartelera que explica cómo debe hacer el lavado de manos, ¿sí? Entonces nos guardamos muy bien. Primero alcohol, el vigilante está en la entrada y aplica alcohol en las manos, y fuera de eso tienen que pasar a unos 3 metros y que están demarcados a 1,5 metros para que no haya aglomeración, para que se laven las manos y se sequen con toallas de papel. Entonces esa es una manera de brindarnos de que como mínimo todo el que entra a la institución se lave muy bien las manos. Y hay suficiente stock de material de aseo para todo eso. Listo, este proceso de limpieza. También para complementar la pregunta que hacía Albert, que nosotros sabemos que hasta ahora está arrancando, y en el plan de alternancia, el tema de caso de algún contagio, ¿cuál es la sugerencia o qué dice el plan? ¿A quién se remite? Y luego, ¿qué se hace? A pesar de que, bueno, ojalá no pase, pero es algo que hay que prever. Sí, claro que sí.
A ver, Carlitos, nosotros presentamos un derrotero que me lo regresaron como 5 veces porque estaba muy incompleto, hasta que por fin lo dimos, un funcionario de la Secretaría, te lo confieso, me prestó un protocolo que presentó un colegio de Ocaña privado, porque a ellos sí, pues si no llegan los estudiantes no les entran platica, sí, muy completo, y yo simplemente lo adapté y ese sí me lo aceptaron, muy completo, donde dice minuciosamente qué hay que hacer en caso de un contagio y obviamente lo que se quiere es que no hayan contagios, que nos blindemos lo más que podamos para que evitemos esa situación que pues para nadie es un secreto que en cualquier momento pudiera suceder, ¿sí? Pero precisamente eso es lo que tenemos que hacer, blindarnos de la mejor manera. Entonces, en el protocolo que presentamos a la Secretaría de Educación, vienen todos esos detalles y como les digo, ellos vinieron y nos hicieron visita y miraron tanto de Secretaría de Salud departamental como municipal y nos dieron en detalle que cumpliéramos absolutamente con todos esos protocolos. Y en el plan que presentamos está precisamente cuál es la atención o cuál es la alerta que hay que encender si se nos llegara a presentar un caso. Todo Vale. eso está estipulado en ese protocolo que presentamos. Y finalmente, sí, porque hay otras personas esperando para la palabra, el tema sindicato, ¿ha tenido algún inconveniente por estos profes que están asistiendo de parte del sindicato, algún seguimiento? Absolutamente nada, Carlitos, nada. Yo soy amiga personal de Hugo, pertenecemos al grupo de Corredor, para nada, absolutamente. Yo hago parte de la junta directiva de Corredor. Ellos nos han respetado totalmente nuestra decisión, quizás se han enterado de que hemos seguido todo el paso a paso de los protocolos para evitar respetuosos en la decisión que tomamos, ¿no? Totalmente, de hecho tengo contacto con Hugo porque él es parte de la decisión que se tomó. Vale. Bueno, Anita, muchas gracias. Gracias, Carlos Luis. Gracias, Ana. Sigue en uso de la palabra Humberto Silva. Bueno, muy buenos días a todos. Hola, Ana Julia, ¿cómo está? ¿Qué más? Hola, Humberto, muy bien. Me alegra escucharlo porque no lo estoy viendo. Ah, sí, yo tengo la cámara activada. Mire, Ana Julia, primero, pues muchas gracias por compartir con nosotros esa experiencia y de verdad que es importante para que tengamos en cuenta en nuestras instituciones educativas. Yo pienso, Ana Julio, que lo que ustedes han planteado es cierto, es blindarse al máximo, dejar el menor espacio posible para cualquier situación comprometedora, tanto de la institución como de nosotros como funcionarios públicos, porque tenemos que tener claro que las secretarías de educación animan y a veces hasta presionan, pero tenemos que mirar también que debe existir un compromiso de las secretarías de educación y de los ministerios. Y lo digo en este sentido, es que el ministerio plantea que ha girado una cantidad de recursos para hacer las adecuaciones en las sedes. En Cúcuta, no sé en el departamento, pero en Cúcuta no se ha visto absolutamente nada. Y nosotros, por ejemplo, la comunidad educativa de la sede donde yo estoy, los padres de familia, los representantes de las juntas del Consejo de Padres, determinaron que no era justo que de los escasísimos recursos de gratuidad tengamos que nosotros hacer todos los acondicionamientos y comprar todos los insumos para nosotros iniciar un proceso de alternancia. Yo pienso que la responsabilidad de la institución educativa, de nosotros como directivos y toda la comunidad, es tener listo el plan de alternancia y colocar todos los pormenores de las exigencias que se requieren para que se pueda entrar en una situación de alternancia absolutamente segura. Porque es que, Ana Julia, nosotros sabemos cómo es la comunidad y cómo son hasta nuestros mismos maestros. Cuando no pasa nada no hay problema, pero cuando pasa algo pueden venir las demandas y ya hay abogados que están listos
para iniciar procesos y para pedir y exigir y instaurar todas las acciones legales. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque si bien es cierto, hay una voluntad, y yo sé, y la conozco, sé que no ha habido ninguna presión suya para que los docentes y toda la comunidad educativa pueda asistir, pero sí realmente hay que mirarlo muy bien en el caso de los docentes por la edad, los que tienen comorbilidades y esa situación. Yo no sé hasta qué punto sea esto prudente que ellos asistan, porque ante el caso de, ahí vienen los problemas. Cuando no ocurre nada, vuelvo y digo, no pasa nada, pero cuando llegue a ocurrir algo, puramente que van a haber los inconvenientes. Entonces, yo pienso que la exigencia a las secretarías de educación no podemos bajarlas. En nuestra institución, con nuestro rector Óscar y todo el equipo directivo, estamos muy de acuerdo que hasta que no se den todas las condiciones, absolutamente todas las condiciones, y el riesgo sea mínimo, nosotros no podríamos empezar con una alternancia. Muchas gracias. Ok, Humberto. Humberto, mire, es importantísimo tener en cuenta que nosotros tenemos que blindarnos, ¿sí? En todo sentido, cuidar hasta el más mínimo detalle. Pero yo pregunto, cuando vamos a un banco, cuando vamos al supermercado, cuando vamos a lugares públicos, ¿no estamos también corriendo más riesgos que en el colegio? Pienso yo, cada vez que yo voy a un banco, que es un lugar público, a un supermercado, en el banco de pronto hay como más restricción para que haya muchas personas y el distanciamiento y todo eso, pero en un supermercado, por ejemplo, ¿sí? El riesgo está en todos lados. Entonces, lo que tenemos nosotros es que blindarnos muy bien, en primer lugar, con ese documento que debe firmar el padre de familia, ¿sí? En el que quede muy claro que el colegio no se hace responsable. Hoy en día, el proceso de vacuna ya inició y sabemos de casos de personas que han resultado gravemente afectadas con esa vacuna. ¿Y qué ha dicho el gobierno? Nosotros no asumimos ese riesgo, ¿sí? Lo mismo nos pasa en las instituciones, tenemos que blindarnos con un buen documento que firme el padre de familia, donde quede muy claro que el colegio no se hace responsable, como lo está haciendo el Ministerio de Salud, por ejemplo. Hay personas que han fallecido con la vacuna, ¿sí? Entonces, de eso se trata precisamente, pero yo pienso que tenemos es que blindarnos, ¿no? Con los más mínimos detalles y romper ese temor, ese miedo. Ya llevamos un año, ya cumplimos un año esta semana y hemos visto el atraso de los estudiantes. Obvio que primero está la vida, antes que el rendimiento académico de los estudiantes, la vida de ellos y la vida de nosotros. Pero yo pienso que blindándonos con todos los protocolos de bioseguridad, podemos lograr con éxito esa presencialidad de los estudiantes, cuidando el más mínimo detalle, pero es que el riesgo está en todos lados. Cuando vamos al supermercado, cuando vamos a cualquier lugar público, el riesgo está ahí. Yo me siento más segura viniendo aquí al colegio que yendo a Cenabastos o yendo a un supermercado, que la gente no está guardando distanciamiento, mientras que en el colegio sí estoy cumpliendo con todos esos protocolos de bioseguridad. Gracias, Ana Julia y Humberto. Siguen la palabra Alejandro y luego Joan. Buenos días, señora rectora Ana Julia. Mi nombre es Alejandro, de la sede 4 Simón Bolívar del Colegio Julio Pérez Ferrero. Hay tres preguntitas muy puntuales. Una es, ¿ustedes durante las clases están haciendo pausas activas? ¿De qué manera la hacen? Si la hacen dentro del salón, fuera del salón de clase. Esa es una. Otra es, a la hora de salida, ¿con qué intervalo de tiempo van saliendo cada uno de los estudiantes para evitar, igual que la entrada, aglomeraciones? ¿Y qué instrucciones dan sobre ese proceso de salida? Y la última, en caso de presentarse síntomas durante la clase,
sí, durante la clase, ¿cuál es la ruta de atención que ustedes tienen? Y una cuestión ahí que dejo, yo creo que las situaciones geográficas también son muy importantes. No es lo mismo, por ejemplo, estar en Cornejo que estar en el centro de Cúcuta. No es lo mismo sitios donde el contagio es mínimo a sitios donde el contagio es bastante elevado. Gracias. Ok. Bien, profe Alejandro, mire, usted habla de unas pausas activas, pero la verdad con los estudiantes no se están haciendo. Ellos apenas ingresan al colegio, ellos llegan a las 7:30 y más o menos faltando 10 o faltando un cuarto para las 8 empiezan las clases y a las 11 salen. Ellos están 3 horas acá y solo se les permite ir al baño, o si necesitan tomar agua o comer algo, en el caso de la niña embarazada o cualquier otro chico que necesita, lo hacen fuera del aula y de a uno. En ningún momento permitimos que salgan 2 muchachos al baño, van uno solo. Los profesores vienen cada jornada, vienen 3 docentes y cada uno de ellos está en un aula y luego van rotando de tal manera que cada docente vaya a los tres salones. Esa es la pausa activa que tienen prácticamente los estudiantes, esperar a que salga un docente para que entre el otro y procuramos que los 3 salones quedaran totalmente seguidos para que no haya ese desorden que arman los profesores a veces, los estudiantes cuando el profesor demora 5 minutos en llegar. Además, para llegar de un salón al otro, yo creo que demora 30 segundos el profesor en llegar, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ay, qué pena, pero es que se me está acabando la pila de computador y tengo que ponerlo a cargar antes de que me quede sin señal. Permítanme, qué pena, regálenme 2 minuticos mientras consigo el cargador, porque si no se me apaga y nos quedamos incomunicados. Está. Entonces, profe Alejandro, prácticamente pausas activas no hay, los alumnos están en estas 3 horas seguiditas y en cuanto a las salidas, se está haciendo cada 5 minutos, sale un grupo porque el grupo de 11, que son los únicos que están viniendo, salen con un intervalo de 5 minutos. A las 11 en punto sale el primer grupo, es el primero que entró, y luego van saliendo los otros estudiantes para que no hayan aglomeraciones. Y siempre el coordinador me colabora en la entrada del colegio para que no se vayan a quedar por ahí o abrazarse, que es lo común de los muchachos en esa edad. La última pregunta, ¿cuál fue, profe? Yo escribí qué síntomas. La última es... si llega a ver, si observa. La última es en caso de que se presenten algunos síntomas Sí, si se observan síntomas durante la clase, ¿cuál es la ruta de atención que ustedes tienen diseñada? Profe, mire, nosotros nos brindamos con la Secretaría de Salud del municipio. Ellos nos hicieron llegar aquí unos protocolos, inclusive algunos teléfonos de la Secretaría de Salud del municipio, para poder prender la alarma roja en caso de que lleguemos y encontremos un estudiante que esté estornudando, por ejemplo, o con síntomas de gripa, y eso se les ha insistido infinidad de veces a los papás, que ese muchacho no debe entrar al colegio, así tengan un síntoma mínimo de gripa, ¿sí? Eso fue importantísimo, esa primera reunión previa que hicimos con los padres de familia, y de pronto más de una hasta se ha aprovechado, se ha ido al otro extremo, ¿no? El perezosito que de pronto no quiera venir y medio dice que tiene gripa, y nosotros preferimos eso, que se quede en la casa por pereza de no venir, ¿sí? A que vaya a traer algún síntoma aquí. Ahora, es requisito sine qua non que el alumno tiene que estar con el tapabocas totalmente puesto todo el tiempo, nada de que el tapabocas saque sin cubrir nariz, no, que cubra totalmente. Y donde veamos a un estudiante que no se nos ha presentado, que esté estornudando, inmediatamente activamos la ruta de atención que la tenemos expuesta aquí en la entrada del colegio, ¿sí? Afortunadamente no se ha presentado, pero sí estamos blindados para ese caso. Y a los padres de familia se les insiste muchísimo.
que por ningún motivo vayan a enviar muchachos que tengan el más mínimo síntoma de gripe. Hasta el momento no se nos ha presentado, pero estamos blindados con protocolos en caso de que esto llegue a suceder. Pero en caso de que se presente durante la clase. Y en cuanto a la salida de los estudiantes, en caso de que se presente, tenemos que activar la alarma con la Secretaría de Salud. Es una chica que ha estado aquí haciendo seguimiento, ella vino, observó, nos dio el visto bueno, porque duramos casi más de un mes en ese proceso de cumplir absolutamente con todos los protocolos, así sea con los detalles más mínimos. De, por ejemplo, que no hayan pupitres por ahí arrumados, que a veces sucede, ¿no? Que por descuido dejamos uno o dos pupitres por ahí arrumados en las esquinas del patio interior. El colegio debe estar impecable y el sistema de desinfección y de limpieza de la institución impecable solo para esos 45 estudiantes que están asistiendo, con bombas de desinfección, suficiente amonio y todos los elementos de bioseguridad que se necesitan, que se compran aquí en cantidades. Gracias, Ana Julia. Habíamos quedado en que el conversatorio era de 9 a 10, son las 10:08. Quedan dos personas que solicitaron la palabra, Joan Camacho y el Instituto IE Colegio, no me sale completo, ya miro. Fe y Alegría. Colegio Fe y Alegría, ok. Entonces, no sé, Ana Julia, ¿nos permite estas dos últimas intervenciones? Oscar, si le parece, tengo un profesor que quiere manifestar pues cómo ha sido su experiencia, ¿sí? Con estas citaciones, llamémoslo así, que estamos haciendo con los estudiantes martes y jueves. Si ustedes me lo permiten, podemos estar llamando al profesor y que él también exponga cómo le ha parecido la situación que estamos viviendo como docente. Yo estoy hablando como directivo, pero él como docente me parece muy valioso que él pueda dar su testimonio. Claro que sí, Ana Julia. Se lo agradecemos inmensamente. Okay. Joan. Sí, señor. Precisamente para el docente la pregunta que tengo y ya más directamente operativo. ¿Cómo han hecho con el tapabocas para el sonido en el salón? Para el problema de la clase o de sacar las inquietudes, porque no es lo mismo hablar nosotros sin tapaboca, mucho menos con un tapaboca quirúrgico o mucho menos con doble tapaboca, como están pues recomendando en algunas opciones. El sonido no va a salir igual y va a ser muy complicado que los estudiantes, sobre todo que van a estar alejados porque debe haber un distanciamiento físico, entonces el salón van a estar estudiantes al fondo, logran escuchar y atender sin tener nosotros que estar gritando durante hora y media. Entonces eso sí me gustaría pues como que el docente buena nos diga pregunta, buena pregunta, Joan. Y ante eso, pues, al principio sí encontramos alguna dificultad, porque los profesores, pues, traen muy sus buenos tapabocas, algunos inclusive usan la careta, ¿sí? Entonces, eso hace que la voz no llegue muy directamente a los estudiantes. Pero tenga en cuenta también que las aulas tienen muy pocos estudiantes, ¿sí? Cada uno tiene 15 estudiantes y no son tampoco tan grandes como se respeta así el área, el 1,5 metros cuadrado en el que debe estar cada estudiante, y ellos han sido muy juiciosos, de ahí no se mueven, ¿sí? Pero en este momento está con nosotros el profesor J, y él mejor que nadie le puede responder esa pregunta. J, si es tan amable, permítame, yo me coloco aquí el tapabocas porque lo tenía, estaba sin tapabocas porque estaba sola aquí en la oficina, donde ya estoy compartiendo. No, J, aquí para que... Profesor, muy buenos días, bienvenido. Active audio, profe. El audio está apagado. Ahora sí, buenos días. Buenos días. Un gusto saludarlos. La principal, la rectora, me dice que pues, dé mi concepto acerca de cómo ha sido el proceso de alternancia. A ver, ¿yo qué digo?
Para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora, fabulosa. Incluso yo hubiera preferido que se hubiera iniciado en febrero. Nunca haber la experiencia ha sido buena. Me parece que yo también soy psicólogo clínico y además de profesor de lengua castellana, comunicador social y lo demás, me parece que es importantísimo el contacto con las personas. Pues no digamos que el contacto físico, pero sí ver a la persona, sentir cómo está emocionalmente, cómo está psicológicamente, y el encontrarse con los estudiantes para ellos es muy positivo y para nosotros también. Cuando se planteó la alternancia, pues nunca me sentí amenazado y soy consciente del riesgo, claro, que se asume y de todo lo que está pasando no solo en Colombia, sino a nivel global. Pero yo creo que si se toman todas las medidas de bioseguridad, si se maneja todo de una manera adecuada, con los protocolos debidos, pues yo no creo que haya que sentir miedo, ¿no? Y en una reunión de, creo, hace 4 días, nos preguntaban si nos habíamos sentido avanzados o hubiera en riesgo nuestra seguridad. No, sabe que no, me he sentido protegido, yo sé que tomamos todas las medidas, se dan todos los protocolos de bioseguridad aquí en el colegio, pues el lavado de manos, el uso de tapabocas, el que muchachos permanezcan el tiempo con el tapabocas, que se guarde el espacio, el distanciamiento requerido por el Ministerio de Salud y también por la Secretaría de Educación. Y ha funcionado muy bien, muy bien. Incluso para los estudiantes ha sido muy positivo porque ellos lo manifiestan, el volver a encontrarse con sus compañeros. Pues yo digo, no de la misma manera que se sucedía antes de la pandemia, que fue una cosa inimaginable para cada uno de nosotros, ¿no? Yo creo que nadie pensó que se iba a dar digamos, este percance de tener que hacer, una educación virtual, ¿cierto? Pues no presencial, no real, pero al volverse a encontrar ha sido muy positivo para nosotros, tanto para los estudiantes, pero así lo dejan ver, y también para los profesores. La experiencia ha sido, repito, enriquecedora, me parece que es bueno desde el punto de vista psicológico. Incluso yo he tratado personas de otra ciudad que tuvieron esos cuadros depresivos y ansiosos generados precisamente por el aislamiento de tipo social, el no estar en contacto con las personas, contar, porque es importante que uno manifieste sus emociones. Yo le digo a los muchachos, es importantísimo expresar lo que uno está sintiendo, ¿no? La incomodidad, emocionalmente cómo se siente, las dificultades, porque eso libera mucho, es una catarsis que uno hace cuando permite incluso que alguien lo escuche, porque muchas personas quieren que uno los escuche, ¿no? Y se sienten, al sentirse escuchadas, ni siquiera sin uno hablar, en el solo escucharlas y estar atento a lo que ellas dicen es importantísimo. Entonces ya llevamos 2 semanas, y incluso mañana tengo clase con ellos, y manifiestan eso, lo positivo, el estar en contacto con los profesores, el poder preguntar. No es lo mismo estar detrás de una pantalla como alguien anónimo, o a pesar de que se conozca, pues sigue siendo una comunicación irreal, y no es igual que estar frente a ellos, entonces que ellos directamente le pregunten, no entiendo esto de este taller, este planteamiento que se está haciendo aquí, ¿será que esta hipótesis está bien planteada? ¿Será que esta tesis la puedo plantear así? ¿Será que los argumentos son suficientes? Lo demás, y eso ayuda mucho, y yo creo que ellos se sienten también libres en el sentido de poder manifestar sus emociones, ¿sí? Poder encontrarse. Psicológicamente eso es necesario, ¿cierto? Es necesario uno tener un contacto con las demás personas porque ayuda mucho, y repito, la posibilidad de manifestar lo que uno está sintiendo, cómo se sintió hoy, estoy triste, estoy angustiado, estoy confuso, no entiendo nada. Eso es valioso porque los desenmaraña de todas estas cosas que se han generado con la pandemia, incluso de unas cosas que no han sido positivas, ¿no? Que han aprovechado muchos, que no tienen el mismo, digamos, el mismo objetivo de que los muchachos crezcan y que desarrollen su proyecto de vida, ¿no? Considero que para mí, en palabras así, ha sido muy provechoso, y repito, no me sentí amenazado. Si se toman todas las medidas de bioseguridad, si los muchachos llegan al colegio a hacer lo que deben hacer, y distanciado, ¿no? El salón está distribuido en 15 estudiantes, salones grandes, cada uno diseñado, digamos que está marcado en el piso el espacio que utiliza cada estudiante y la distancia que debe tener, ¿no? Eso es muy claro.
y esos protocolos pues se empezaron a hacer. Nosotros empezamos a trabajar desde el año pasado. Yo creo que en octubre, más o menos, octubre, noviembre, empezamos a decir, oiga, ¿qué puede suceder si se da la alternancia? O sea, para nosotros no fue improvisado, porque incluso cada uno, un grupo de profesores trabajó sobre cómo adecuar la planta física, el otro si la estructura se estaba dando, el otro qué había que hacer para evitar, por ejemplo, un posible contagio. Y eso hizo posible eso, así lo ven en las imágenes, cómo fue distribuido el salón, entonces no hay la posibilidad del contagio, ¿no? Y guardando todas las medidas de bioseguridad. Entonces, repito, nosotros estuvimos trabajando hace mucho tiempo, dando la posibilidad del caso fortuito o la hipótesis de que en el 2021 se pudiera dar la alternancia y se fue trabajando poco a poco y están todos los protocolos aprobados por la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación y los entes pues, gubernamentales que aprueban todo lo que se debe tener en cuenta para un protocolo de bioseguridad, ¿no? Gracias, profe. Profe, el profesor Joan hacía una pregunta y era con relación a la proyección de la voz dentro del aula, teniendo en cuenta que debemos usar 1 o 2 tapabocas y quizás también una pantalla. Entonces, ¿ha sido una dificultad? ¿Cómo la han resuelto? No lo escuché bien porque la señal está intermitente. Discúlpeme. El profesor Joan hacía una pregunta antes de su llegada y es ¿cómo han resuelto el problema de la voz, de proyectar la voz para que sea bien escuchada por los estudiantes? Yo creo que la acústica del salón lo permite, ¿no? La acústica, misma acústica y también el manejo adecuado que hace uno de la voz. Pues en mi caso yo hablo bastante, por ser locutor, pues yo tengo un manejo adecuado de la voz y sé proyectarla, ¿cierto? Y no, eso no he tenido problema. Además, se utiliza mucho el video BIM, ¿cierto? Y presentaciones PowerPoint y demás, algunos videos y lo demás. Entonces, eso permite, es que hay, digamos que la acústica del mismo salón lo permite, ¿sí? Y en eso los muchachos, uno les pregunta, ¿escuchan bien? ¿Sí escuchan bien? ¿Están entendiendo? ¿Sí están entendiendo? Incluso cuando ellos hacen las preguntas también se entienden, ¿sí? Yo creo que es como el manejo, el proyectar la voz, ya va en el manejo que hace el profesor de la voz, ¿no? El docente, ¿cierto? Y también el espacio que se utiliza, ¿no? Si es un espacio que permite que no haya reverberación y lo demás, y que los muchachos puedan hablar tranquilamente, pues no hay ningún problema, ¿sí? Yo no he sentido ninguna dificultad con eso, ¿no? Incluso mi presentación de la semana pasada fue muy clara, los muchachos preguntan, entienden, y yo les dice, ¿están entendiendo? ¿Me hago entender? ¿Hay alguna dificultad? ¿No? Se entiende bien, ¿no? Gracias, profe, muy amable. ¿Joan tenía alguna otra pregunta? Ok. Le damos la palabra entonces a Valentín, de la institución educativa Instituto Técnico Fe y Alegría de los Patios. Gracias, Oscar, y felicitaciones por organizar este evento. Yo ya la vi con Paula, por eso. Esperemos un momento, Valentín, esperemos un momento que se nos una Ana Julia. Pero sí, yo ya le hice la revisión con Paulita. Ana Julia, ¿nos escucha? Sí, sí, señor, clarito. Ok, Valentín. Ana Julia, primero que todo, mis más sinceras felicitaciones, y de usted no esperaba menos, una mujer profundamente comprometida con la educación. Se ve que es un trabajo bien planeado, supieron mirar a tiempo y eso les permitió proyectarse. La felicito a usted y por intermedio suyo también a su equipo, porque es muy importante tener un equipo con el cual pues tengan una visión compartida. De corazón la felicito y a la vez le agradezco porque me ha dado muchas luces en donde tenía algunas sombras que me van a permitir iniciar con los 5 grados de transición y los 4 grados de 11 en sedes distintas. De verdad, felicitaciones. Ana Julia, de acuerdo a la circular 06 emanada de la Secretaría de Educación del departamento, la entidad territorial a la cual pertenecemos, tanto usted como yo, crean unos padrinos y unas madrinas en los diferentes municipios del departamento. La pregunta que yo le hago es, ¿cómo ha sido ese apoyo?
realmente han sido unos facilitadores, es decir, ¿cómo se han encontrado con usted? Valentín, me alegra mucho comunicarme con usted, así sea por este medio. No han sido posibles reuniones presenciales, pero lo he seguido, soy una de sus seguidoras. Bueno, mire, la Secretaría de Educación asignó a algunos supervisores para cada zona. En mi caso, la persona encargada de esta zona es Pastor Piñeres. Con él hemos tenido cualquier cantidad de reuniones, pero muchísimas, casi que una semanal, en el proceso de alistamiento para empezar con esto de la alternancia. Él nos ha dado todas las herramientas posibles para que lo hagamos de una manera segura, ¿sí? Como lo dicen los protocolos. Entonces, eso ha sido fundamental, ¿no? Las orientaciones que hemos recibido de Pastor, que como les digo, fue el que le correspondió a esta zona. Él no ha venido presencialmente, solamente estuvo la secretaria de Educación el día que iniciamos, pero de él hemos recibido cualquier cantidad de literatura y de orientaciones muy concretas de cómo empezar con esto de la alternancia. Entonces nos hemos sentido muy bien acompañados por parte de Pastor Piñeres, que ha sido la persona asignada. Eso ha sido fundamental, ¿no? Sentir como ese apoyo por parte de la Secretaría, ¿no? Pero cumpliendo con todos los protocolos. Gracias nuevamente, Ana Julia, excelente. ¿Alguna otra pregunta, Valentín? Pues sí, pero ya por el interno, pero sí era bueno hacerle la pregunta y lo veía pertinente, pues veo que la mayoría de las personas que están aquí pues pertenecen a la entidad territorial certificada Cúcuta, y yo precisamente aquí, Ana Julia, tengo la circular número 6. El padrino nuestro en los patios es Carlos Norberto, que también ha hecho un trabajo espectacular. Pero ya que Oscar me da la oportunidad de hacer una pregunta, dentro de las múltiples reuniones que nosotros hicimos con el alcalde, porque es que esa también sí es la ventaja, Oscar, que tenemos los de los municipios, por tener ese acceso directo a las autoridades municipales. ¿Sí? Esa es una ventaja inmensa. Entonces, ahí, en esas reuniones con el alcalde, pues es lógico que hay compromiso de todas las partes. O sea, no solamente es pedir, sino yo me comprometo con. Entonces, sobre la alcaldía de San Cayetano, Ana Julia, ¿cómo ha sido? Además, porque usted en muchas oportunidades ha mencionado el apoyo, el acompañamiento de la Secretaría de Salud, que entre otras cosas es su responsabilidad. Me imagino que hay un comité municipal de alternancia, pero directamente el alcalde de San Cayetano, ¿cuál ha sido su contribución para que esta maravillosa experiencia hoy se esté realizando y se coloque como ejemplo a nivel de departamento, Ana Julia? Okay. Valentín, mire, curiosamente, si había alguien que se negaba totalmente a que los estudiantes regresaran, así sea en jornadas muy cortas, a la institución, era el alcalde. Él no me dejaba hablar del tema. Alcalde, mire, vamos a cumplir con los protocolos. Alcalde, los alumnos necesitan ir al colegio, así sea un día, una horita nomás. No, y no, y no, y no. Él siempre se opuso totalmente porque consideraba que era un riesgo muy grande de contagio masivo, ¿sí? Y era obvio que él pensara eso porque el año pasado la situación estaba mucho más crítica a lo que estamos viviendo en este momento. Los niveles pues han bajado considerablemente. Pero sin embargo, a medida que pasó el tiempo, y yo la verdad no me senté a llevarle la contraria ni a contradecirlo porque es la máxima autoridad y sin él yo no podía arrancar con la alternancia. Entonces, ya este año empecé a metérmele así como por las buenitas, alcalde, mire, tenemos esto, estamos cumpliendo con estos protocolos, se adquirieron estos lavamanos, tenemos todos los materiales, y poco a poco él fue entendiendo que sí era necesario esa presencialidad. De hecho, nosotros hicimos los grados
presenciales el año pasado, pero porque era un cesto muy pequeño, eran apenas 18 estudiantes. El alcalde nos acompañó en toda la ceremonia de graduación, se dio cuenta que cumplimos con todos los protocolos. Nosotros inclusive hicimos un pre-IFES presencial también el año pasado. Él vino, observó que sí estábamos cumpliendo con los protocolos, sin embargo estaba muy cerrado a la banda de iniciar este año con los estudiantes. Pero a medida que fue pasando el tiempo y yo le fui mostrando todo lo que estábamos adaptando a la institución para iniciar con este proceso, él entendió que estábamos blindados y que estábamos minimizando los riesgos. Y hoy por hoy, pues es la persona que nos ha apoyado, ella nos facilitó unos lavamanos portátiles, vino el primer día, entregó unos kits a cada uno de los estudiantes y ha estado como muy de cerca, ¿sí? Haciendo seguimiento. Aquí vienen de la Secretaría de Salud del municipio, ellos vienen en cualquier momento sin avisar a ver qué tanto estamos cumpliendo con todos esos protocolos, ¿sí? Pero el tiempo le hizo entender a él que era muy necesario esa presencialidad de los estudiantes. Son solo 2 días que ellos están viniendo aquí al colegio, pero es mucho lo que hemos logrado. Teníamos una cantidad de estudiantes que ya estaban tan desanimados que no querían seguir estudiando, ¿sí? De pronto no tienen en la casa un papá, una mamá, un familiar que les explique algunos temas, y saber que al menos 2 días a la semana vienen y reciben esa explicación, pues eso ha hecho que los estudiantes no se quieran quedar en sus casas y no seguir estudiando, ¿sí? Y hoy por hoy pues contamos con el apoyo de la Secretaría de Salud del municipio y obviamente del señor alcalde, ¿no? Que inclusive vive aquí a medio cuadra y nos dice, bueno, rectora, en cualquier momento llego y la visito. Y yo, tranquilo, alcalde, que no hay ningún problema. Estamos cumpliendo a cabalidad los protocolos porque estamos hablando de la vida de mis docentes en primer lugar, que son los que más se exponen porque son mayores, ¿sí? Y de los estudiantes, obviamente. Entonces ya llegamos como a esa armonía con la alcaldía. Ana Julia, mil gracias. Antes de hacer el cierre, debo hacer una pregunta porque varios por el interno me están diciendo que les comparta el video y pensaría que la forma más apropiada es hacer una retransmisión a través de JPF Channel por YouTube o por Facebook Live. Y entonces le pregunto si alguno de ustedes tiene objeción en que sea difundido por esa red. Si uno de ustedes tiene objeción, entonces no lo puedo compartir por esos medios. ¿Alguien tiene objeción? Oscar, ¿Ana Julia si tiene alguna objeción? Sí. No, para nada. Oscar, mire, algunas personas han escrito aquí algunas preguntas que me parece interesante que pudiéramos responderlas. No lo había hecho antes por respeto a la persona con la que estábamos hablando. Pero veo por aquí que Alexandra nos pregunta, Secretaría de Salud y Secretaría de Educación les aprobó un consentimiento informado diferente al que proponen en las herramientas de Puntos Volvemos. Sí, la verdad es totalmente diferente. No conozco a la de Puntos Volvemos, no tengo ni la menor idea de qué consentimiento es. Yo simplemente... No, esa es del municipio, Ana Julia. Ah, ok, nosotros pues pertenecemos al departamento. No, yo lo que hice fue asesorarme con un muy buen abogado, Rafael Sus se llama él trabaja directamente en Bogotá y fue la persona que nos ayudó a organizar muy bien ese consentimiento en donde el docente y el colegio y las directivas obviamente no tengamos ninguna responsabilidad ante un contagio o ante alguna situación grave de salud. ¿Sí? Bien, Jorge Enrique nos pregunta, volver a alternancia, es decir, aquí no pasó nada, dice él entre comillas. Decir no a la alternancia es el acto democrático más genuino. Está en juego la calidad de la educación. Se trata de interpretar y transformar las prácticas. La experiencia es lo que me pasa a mí y no repetir recetas o fórmulas. Cada contexto es diferente. Sí, profe Jorge Enrique, estamos de acuerdo, cada contexto es diferente y precisamente eso fue lo que hicimos nosotros, mirar muy bien el contexto de nuestra institución, blindarnos en todo sentido para poder meternos en esta situación que no es nada fácil. Pero, ¿qué nos hizo pensar que sí podíamos meternos en esta aventura, pero estando muy blindados?
que nosotros vamos a lugares públicos, los maestros vamos a cualquiera de los supermercados que son lugares públicos, los maestros no estamos allá encerrados en la casa sin salir a nada, ¿no? Nuestra vida siguió, con algunos cuidados obviamente, pero siguió. Entonces, esa es como la responsabilidad que teníamos nosotros que asumir para poder iniciar con este regreso a clases con alternancia. El mismo profe Jorge Enrique dice, no se trata de blindar con protocolos ni decir que todos estamos en riesgo porque voy a un banco y es el compromiso del gobierno con la educación. A ver, yo pienso que más que el gobierno es el de cada uno de nosotros. Nosotros somos padres de familia, tenemos hijos, y cómo no nos van a doler nuestros estudiantes, cada uno de ellos representa a nuestros hijos. Entonces, de ahí la importancia de que nos blindemos ante el más mínimo detalle para no poner en riesgo la vida de nuestros estudiantes y obviamente la de los docentes y los directivos. Pero es que la vida siguió, nosotros vamos a lugares públicos. Los 40 días que estuvimos en casa encerrados fueron solamente esos días nomás, y luego continúa nuestra vida. Entonces lo que tenemos es que blindarnos, ¿sí?, para evitar contagio, ¿no?, en cualquier momento. El profesor Pablo Emilio pregunta, ¿en alternancia están trabajando normales o actividades diferentes? Obviamente, profe Pablo Emilio, no pueden ser clases normales. Lo que los docentes hacen acá, los 3 docentes que vienen en cada una de las jornadas, es dar explicación concreta a los estudiantes de acuerdo a las guías de trabajo que se les ha entregado a ellos. Cada 15 días vienen los padres de familia a recibir las guías. Entonces, los profesores lo que hacen es disipar dudas de esas guías que ellos deben entregar. No son clases normales, imposible hacer clases normales. Además, hay algunos estudiantes que por problemas de salud en ese día no vienen, entonces la idea es que ellos no se atrasen porque no vinieron ese día, ¿sí? Bien. Es lo que nos pregunta Pablo, mi compañero Pablo. Un saludo muy cordial a mi amigo y compañero Pablo. Mayerly, sin objeción, dice Mayerly Rincón, no entiendo, dice no. Fue en el momento en que pregunté si tenían objeción de que se publicara en las redes. Ah, ok, sí, veo que también la coordinadora nos dice que no tiene, y de mi parte tampoco, Oscar, no hay ningún inconveniente, de que sea para bien de todos, no hay ningún problema. Sí, muchas gracias, Ana Julia. Además está muy bien maquilladita y bien peinadita. Gracias por el piropo, querido. Muy bonita. El hijo mayor de doña Alicia. Como siempre, como siempre. Gracias, como siempre, gracias. coqueto, don Valentín. Recuerda, Valentín, que quedó grabado, ¿no? No, bueno, cerrando, ahora que Ana Julia dice que es madre, bueno, yo soy padre, mi hija está estudiando en Bogotá y tan pronto le dieron la oportunidad de ir a recibir sus clases en la universidad, pues ella la tomó, obviamente, va con toda la protección, eso sí, así fue una insistencia desde que estuvo acá en Cúcuta, pero lo que ella me comenta es que sin duda alguna le estaba haciendo falta por el encuentro, no solamente con sus compañeros, que son pocos, está yendo pues un índice bastante bajo porque la mayoría están en sus ciudades de origen, pero el encuentro con el profesor, el preguntar, el contrapreguntar, me dice ella que ahora sí siente que otra vez está aprendiendo porque estaba teniendo falencias. Entonces, pues bueno, ahí la responsabilidad es compartida de nosotros como padres para aceptar esas peticiones de nuestros hijos, de atender las recomendaciones que nosotros le hacemos como padres y bueno, y todo lo que podamos hacer desde la institución. Ana Julia, un enorme agradecimiento por su tiempo, por su disposición, por contarnos su experiencia. Ya lo decía Joan, no es lo mismo que leamos el artículo en La Opinión, que me lo leí completo y sigo leyendo otras descripciones que hay, por eso aprovechaba y mostraba las imágenes que montó la Gobernación de Norte de Santander, sino poder escucharla y poder entender
cómo lo están haciendo allá y bueno, desde nuestros contextos repensar ese propósito en las instituciones educativas que nosotros dirigimos y que acá pues también están profesores, coordinadores, coordinadoras. También nos acompañan 2 delegados de la Secretaría de Educación Municipal que quisieron acompañarnos también para escuchar su experiencia. Entonces, toda nuestra gratitud y a todos ustedes por conectarse en esta cita de un conversatorio liderado por la RLE, Red de Liderazgo Educativo Nodo Norte de Santander, para los propósitos en común y dentro del marco de una experiencia que llamamos nosotros Encuentro de Pares. Hoy estuvimos con una par, con una muy, pero muy alta líder del sector educativo del Departamento Norte de Santander, Ana Julia Castillo. Muchísimas gracias, Ana Julia. Bueno, Oscar, gracias a ustedes por permitirme contar mi experiencia, una experiencia de vida, que la verdad que aquí estamos es hablando de la vida de cada uno de nosotros. Entonces hay que hacerlo con toda la responsabilidad del mundo y blindarnos con los más mínimos detalles. Espero pues que de algo haya servido esta experiencia que les estoy compartiendo y pues rogándole a Dios que nos siga cuidando a todos, ¿no? Para poder seguir haciendo esta noble labor. Sí, señora, que Dios nos cuide, que Dios nos ampare y bueno, y la vida es el valor más grande que nosotros en las instituciones educativas siempre nos esmeramos por salvaguardar. Mi gratitud enorme, un abrazo grande a Ana Julia y que bueno, que todos tengan un feliz día. Hasta luego. Muchas gracias. Un saludo especial a mi amigo Carlos, me encanta verlo. Él sabe lo que sufrí con su situación. Me alegro verlo así sonriente y pues que mi Dios me lo siga protegiendo muchísimo a todos ustedes y a mí también. Pronto nos veremos allá en la bicicleta y corriendo. Pronto nos veremos por allá. Claro que sí, si en algún momento quieren venir a hacer visita aquí al colegio o a mirar, con el mayor gusto, las puertas están abiertas. Claro que sí. Y las puertas del nodo, Ana Julia, también están abiertas para que retorne. Claro que sí, amigo Valentín, ni más faltaba. Saludo especial, Pablito. ¿Hay alguna reunión del nodo, Oscar? Ahora que estamos aquí, veo a